Buenas noches, bienvenidos a Unidos con el Gobernador, este espacio en el que semana a semana pues vamos contando y damos cuenta de cómo avanza el plan de desarrollo en nuestro departamento. Le damos la bienvenida pues a su espacio, Gobernador Aníbal Gaviria Correa. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Andrea, un saludo, buenas noches a todos los antioqueños y antioqueñas y pues muy contentos de estar aquí en Quirama. Este es un sitio espectacular en el oriente antioqueño, con el aire puro, con una arquitectura, digamos, colonial. Entonces, un lugar muy especial para hablar de los temas de esta semana y muy especialmente de un tema trascendental que vivimos aquí ayer, que fue la reunión del Comité Científico de la Emergencia Climática. Pero bueno, no nos adelantemos. Sí, señor. Usted nos va a ir llevando ahí, pero muy contentos de estar aquí esta noche. Así es, Gobernador. Hoy realmente nos vamos a concentrar en ese tema, porque tiene muchas aristas, tiene muchos componentes y todo este tema de la emergencia climática. Para comenzar a hablar del tema, vamos a presentar a dos personas que nos acompañan, muy importantes. Carlos Ignacio Uribe es el secretario de Medio Ambiente de la Gobernación. Buenas noches, secretario. Muy buenas noches al gobernador, Paola, por supuesto a todos y a todas las antioqueñas. Bueno, y a Paola Andrea Arias. Bienvenida, Paola, a este espacio. Ella es ingeniera civil, tiene una maestría en Ciencias de la Tierra y la Atmósfera, es doctora en Ciencias Geológicas, integrante del panel intergubernamental sobre el cambio climático y está aquí con nosotros precisamente porque hace parte de este grupo de expertos que conforma el comité científico que apoya toda esta emergencia climática. Paola, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, entonces comencemos entendiendo muy bien lo de la emergencia climática. Un poco lo habíamos tocado en algunos capítulos anteriores, pero entonces si queremos ver un video que nos da, digamos, como el pie de entrada a hablar de esa emergencia climática. Gobernador, los problemas son mundiales. Digamos que el cambio climático es una problemática mundial, tiene unas características pues, que se evidencian algunas diferencias en cada una de las regiones. ¿Por qué nosotros, además pues, de las razones que veíamos en el video, declaramos esa emergencia climática? Sí, Andrea, yo creo que uno vuelve a ver ese video y se impacta enormemente por las cifras tan impresionantes y creo que es la radiografía de algo que ha venido pasando. Hemos venido devastando nuestro propio hogar, nuestro planeta y eso ha pasado en todas partes del mundo y como lo dice el video, Antioquia no es ajena a esa situación.
yo creo que son varios frentes, como se mencionaba, pero si me permite uno que es impactante es la deforestación. Antioquia sigue teniendo unos niveles enormes de deforestación y ahora a ese tema se suma de alguna manera un impacto que uno podría decir que es doble o triplemente negativo. En muchas ocasiones se tumba bosque natural para sembrar coca. Entonces, el aspecto es, repito, de una multiplicación de efectos negativos desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista social, de la seguridad, del respeto por la vida. Pero también tenemos otro frente tremendo de deforestación y de degradación del ambiente, que es la explotación minera ilegal, en donde se contaminan las fuentes de agua, se deforesta, se degradan enormemente las tierras. Y eso estamos hablando, digamos, en el área rural o en los campos de Antioquia, pero en nuestras ciudades y especialmente en el Valle de Aburrá tenemos altísimos niveles de contaminación del aire. Lo vivimos muy fuertemente al comienzo del año. De alguna manera esa situación se ha visto disminuida por efecto de las medidas que se han tomado para controlar la pandemia, pero la contaminación del aire en el Valle de Aburrá es un problema, digamos, de alguna forma endémico, creciente, que debe significar medidas contundentes y medidas estructurales, porque con el pico y placa, pues de alguna manera es una medida de coyuntura, es una medida, un paliativo, pero el cambio estructural tiene que ser un cambio en el modelo de ocupación del territorio y un cambio en el modelo de desarrollo económico y de explotación. Y eso, para mencionar solo dos temas inmensos, y no puedo dejar pasar también la contaminación del agua, específicamente, aunque muchos otros ejemplos podrían darse, el río Medellín, el río Aburrá. Se ha avanzado en forma importante con las plantas de tratamiento de San Fernando y la planta de tratamiento en Bello, pero a unos costos altísimos y todavía falta. Entonces, todo esto, uno lo que diría es, si eso no es para declarar una emergencia climática, entonces ¿qué? No da espera. No, y lo que queremos es construir primero una conciencia ciudadana, sacudirnos y decir, mire la gravedad del problema, mire además que eso no es de otros lados, esto está aquí y es interconectado globalmente, y lo que nos afecta aquí también afecta a otros lados, lo que afecta a otros lados también afecta aquí, y entonces se suman esos aspectos negativos. Ese es el sentido de la emergencia climática, si se quiere, Andrea. Dos, claramente. Uno, sacudir las conciencias, llamar a la ciudadanía, a la sociedad, a la reflexión. Y dos, claramente, construir una ruta inteligentemente, concertadamente, llamando a las personas que más saben, a los que más han estudiado el tema, para construir colectivamente y participativamente esa ruta para avanzar, para enfrentar el cambio climático y para enfrentar la emergencia climática. Hablando de la ruta, secretario, hay 82 programas dentro del plan de desarrollo que trabajan pues el tema ambiental, precisamente para enfrentar esta crisis. 100 acciones que se lanzaron hace un par de meses que le suman también el compromiso y un comité de especialistas que tenemos. Entonces, ¿cómo es esa ruta? ¿Cómo podríamos describirle a todos los antioqueños en qué estamos trabajando, en qué frentes, cómo lo estamos haciendo? Yo creo que lo decía el gobernador hace un segundo, y es esa apuesta política, esa decisión política, pero que nosotros en el gobierno hemos sido capaces de convertirla en una decisión programática. Entonces, el gobernador tomó una decisión el 18 de febrero y en marco de la discusión del plan de desarrollo aparecen 83 programas, 282 indicadores y 100 acciones. Entonces, eso nos dinamiza hacia la gobernación de Antioquia. Ya tenemos hoy
creado un comité interno de cambio climático donde están todas las secretarías de la gobernación. Esto también es muy importante, es que el tema de cambio climático no es un tema de medio ambiente, es un tema transversal, es un tema que trae infraestructura, de competitividad, de agricultura, de toda la gobernación. Entonces creamos un comité que además va alineado con toda la estrategia de gobierno corporativo de la gobernación de Antioquia, con un lineamiento de sostenibilidad, que es otro hecho muy importante por parte del gobernador hacia toda la gobernanza interna de la gobernación de Antioquia y los entes descentralizados, y entonces aparece todo ese comité de seguimiento. Eso es lo interno. Ahora, eso se conecta con el nodo regional de cambio climático, que están las corporaciones ambientales, los representantes de los sectores industriales, comerciales, de lo que tiene que ver con las universidades, donde se está dinamizando la política, digámoslo, de cambio climático, pero encontramos que era necesario poder llamar a expertos, a académicos, a científicos, que nos pudieran ayudar a alinear y a definir esas grandes acciones que la gobernación de Antioquia, no solamente la gobernación, que el departamento de Antioquia tiene que acometer para poder disminuir los efectos del cambio climático y, por supuesto, donde ya están dados, adaptarnos a estas nuevas condiciones. Entonces yo creo que hay un comité interno, hay un comité de científicos que se valida a través del nodo regional de cambio climático. Pero hay otra instancia que es muy importante y es la convocatoria a los diferentes sectores. El gobernador lo decía ahorita, y es: esta declaratoria de emergencia climática tiene que ser un propósito colectivo, tiene que movilizar a la ciudadanía, tiene que movilizar a los empresarios, a todo el mundo en general, porque con pequeñas acciones se pueden lograr grandes transformaciones. Hombre, yo ciudadano de la calle, que estoy en mi casa, hago una separación de residuos sólidos y ahí estoy contribuyendo. Yo me bajo del vehículo particular y me inserto en una movilidad sostenible no motorizada, estoy contribuyendo. Entonces aparece la Alianza Unidos por el Planeta, que hoy venimos operando con WWF. Entonces está todo el comité interno de la gobernación, el comité asesor científico de la gobernación, cómo eso contribuye al nodo regional de cambio climático y cómo a través de la Alianza Unidos por el Planeta empezamos a conectarnos con otros sectores y con la ciudadanía en general. Bueno, de ese grupo de especialistas hace parte Paola. Es un equipo multidisciplinario, son 14 miembros, 7 mujeres, 7 hombres, que me parece pues importante decirlo, porque pues tenemos unas científicas importantes pues en nuestra sociedad. Paola, ¿cuál es el aporte? ¿Se reúnen y qué es lo que pasa? ¿Qué hace un comité científico? Bueno, este comité científico lo que busca es ser un comité asesor en el que podamos llevar elementos que surgen desde las ciencias, desde muchas áreas de las ciencias, pero que puedan impactar la generación de nuevas políticas, de planes estratégicos y que se puedan articular en ese sentido con la toma de decisiones. Pues particularmente creo yo que ahí ha habido una de las grandes vulnerabilidades, por ejemplo, de Colombia ante el cambio climático, pues no solamente desde el punto de vista de cómo las poblaciones y los ecosistemas se ven afectados, sino también por parte de esa falta de cohesión que hay en la institucionalidad en el país. Lo hablábamos ayer precisamente cuando conversábamos, por ejemplo, que existen diferentes planes, distintas estrategias, pero ninguna conversa con la otra. Entonces, en ese orden de ideas, creo que es interesante la apuesta que hace en este momento la gobernación de pensar un plan más estructural, un plan que, como lo decían ahora, pues el cambio climático finalmente no es solo algo físico que está pasando en el sistema climático, sino que tiene repercusiones en todos los ámbitos de la vida humana y pues de la vida también de otras especies. Bueno, nosotros digamos estamos, hoy año 2020, se toma esa decisión política, como lo decía el secretario y el gobernador, nos quedan 3 años de la gobernación. En esa, digamos, todo ese plan programático del que usted habla, en donde están todas estas acciones, se llevarán a feliz término en estos 3 años y después, ¿qué pasa? Pues porque esa es una de las dudas que uno tiene como ciudadano también y es, listo, sabemos y estamos oyendo mucho sobre el cambio climático, uno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y dos, todas esas iniciativas que comienzan, esos proyectos, cómo lograr que permanezcan en el tiempo para que realmente tengan el impacto que se necesita, porque pues digamos que la amenaza ambiental no da marcha atrás, pues avanza cada día más. Sí, Andrea. Yo creo que obviamente hay medidas
de corto plazo y uno diría que inmediatas, y esas estamos en alguna forma diseñándolas, pero poniéndolas en ejecución desde el gobierno departamental. Por eso Carlos Ignacio hablaba de cómo ya algunas acciones y programas específicos están en el plan de desarrollo y ya empiezan a ejecutarse. Yo quiero resaltar como, por ejemplo, el día de ayer nosotros lanzábamos una convocatoria de becas para todo el departamento por 2.950 millones de pesos. Seguramente hoy hablaremos, si posible, con más detalle de eso. Y esas becas están enfocadas en 64 disciplinas directamente enfocadas a enfrentar, mitigar, disminuir los efectos y los impactos del cambio climático. Entonces, ya estamos tomando decisiones, ya esas acciones empiezan a ejecutarse. Esperamos que muchos jóvenes en Antioquia, digamos, acepten esta invitación de aprovechar esas becas para estudiar cualquiera de estas 64 disciplinas muy diversas en 15 instituciones de educación superior, o sea que hay para escoger. Y entonces mira cómo, y ahí voy llevando, de una acción inmediata vamos a tener seguramente una acción más en el mediano y largo plazo, porque claro, la acción inmediata son las becas, pero vamos a tener, esperamos 150, 200 jóvenes estudiando a través de estas becas, y dentro de 3 o 4 años van a ser técnicos, tecnólogos, profesionales en esas materias que van a continuar la labor, y entonces de una acción inmediata se traduce en una acción a 4 años y de una acción a 10 o 15 años. El primer aspecto. El segundo es, precisamente esa es una de las intenciones de citar el comité y de haber convocado el comité científico, para que nos asesore en la construcción de esa ruta, y que esa no sea una ruta de gobierno, sino una ruta de sociedad. Y por eso no solo será la participación del comité científico, sino que esa ruta tendrá que ir de alguna manera ampliando su nivel de discusión para que la participación sea mayor, la legitimidad y la capacidad de mantenerse hacia el futuro. Y el otro aspecto que destacaría en eso, Andrea, es nosotros nos comprometimos en la campaña, y lo estamos haciendo en el gobierno, a convocar a los ciudadanos y a todos los habitantes de Antioquia a una gran discusión para la construcción de la visión de Antioquia 2040. Tuvimos una visión al año 2020, pero ya sobrepasamos esa visión, el tiempo de esa visión. Ahora tenemos que mirarnos hacia el futuro y construir colectivamente en la más grande discusión y la más participativa discusión que podamos, ese sueño colectivo, cómo queremos a Antioquia en 20 años. Y ese tema de largo plazo tendrá que estar transversalmente cruzado por las deliberaciones, las conclusiones, las recomendaciones del comité científico en el marco de la declaratoria de emergencia climática. Bueno, para entender un poco más lo que pasa en Antioquia, cuáles son las problemáticas, invitamos, y la tenemos pues en un video, a Claudia García Lobo Guerrero, que es la directora de Planeación Departamental. Vamos a conocer más de esas problemáticas que tenemos en Antioquia para ubicarnos pues en nuestro territorio. En Antioquia tenemos retos muy importantes, tenemos retos con mal uso del suelo, tenemos retos de deforestación, tenemos retos de calidad del aire, tenemos retos, digamos, nuestra emisión de gases de efecto invernadero es la primera en Colombia, y aunque también somos los primeros en absorciones, no es neta, no es cero, y eso pues produce altas temperaturas, erosión costera. Tenemos un recurso maravilloso que es el suelo, pero es un recurso finito, y el uso que hacemos de él, pues digamos, nuestra base natural, nuestros recursos naturales tienen que resistir muchas presiones, la presión de la urbanización,
Esa frontera que se expande de urbanización, pues por supuesto consume recursos. La expansión de la frontera pecuaria también consume recursos. Entonces todas las actividades económicas son deseables, pero hay que emprenderlas de manera sostenible. La minería, muchas pueden tener algunas repercusiones en el medio ambiente y sobre todo las prácticas de los ciudadanos, lo que nosotros hacemos, cómo nos transportamos, lo que utilizamos en plásticos de un solo uso que luego se demoran muchísimo en poder, digamos, cientos de años en que el planeta pueda soportar su absorción. El manejo que tenemos de los residuos sólidos, las lógicas que tenemos de consumo, entonces tenemos muchos residuos, todo eso hace que se presione muchísimo los recursos naturales. Hay a diferentes escalas retos, es sobre todo un reto social, es sobre todo un reto ciudadano. Nosotros tenemos 100 acciones, pero se necesitarán cientos y cientos de acciones y de conciencia y de cambios estructurales para que podamos superar esta emergencia. Ahí veíamos pues algunas de esas problemáticas que tenemos en Antioquia y quisiera que habláramos del campo, de la parte rural. Secretario, ¿cuáles son esas principales problemáticas y cómo en especial, sobre todo, estamos trabajando en ellas? Pues digámoslo que en el tema rural, y lo hemos dicho, hoy hay un desequilibrio muy grande entre lo urbano y lo rural. Esa presión urbanizadora está ganando de todos los días la pelea, o no la pelea, sino que le está ganando territorio a la ruralidad. Y con eso empezamos a perder nuestra diversidad, ¿cierto? Y nuestros servicios. Entonces hoy tenemos unos temas en lo que tiene que ver con una frontera agropecuaria y con una ganadería extensiva que todos los días le gana espacio a los bosques. Entonces tenemos uno de los temas más complejos de la deforestación tiene que ver con esa expansión de la frontera agrícola y la frontera ganadera, pero también lo que es ese líquido preciado, el agua, cómo esas fuentes abastoras de productos municipales todos los días se ven más invadidas y más con aguas hervidas, con manejos inadecuados, con una ganadería que está hoy ya ocupando ese territorio. Entonces ahí tenemos unos retos muy grandes. El sector agropecuario nos da hoy el 26% de los gases de efecto invernadero, o sea, eso está dentro del Pareto. Es uno de los temas donde más acciones tenemos que hacer. Entonces hemos venido trabajando con la Secretaría de Agricultura en temas muy importantes. Por ejemplo, hay una apuesta muy importante de la gobernación en todo el tema de silvopastoreo. ¿Cómo somos capaces de tener una ganadería que, digamos, lo que es muy complejo y quitarla? Pues si no la vamos a eliminar, pero tenemos que ocupar menor territorio por cabeza de ganado y reemplazar ese territorio por todo un tema de reforestación, ¿cierto? Lo mismo tiene que darse en lo que son esos circuitos alimenticios o alimentarios. Entonces, nosotros, por ejemplo, Bajo Cauca es una subregión que no tiene la capacidad de autoabastecerse alimentariamente. Entonces, pero parte de ellos, por ejemplo, son muy buenos en el arroz o en la yuca. La traen a Medellín y después la llevan empacada al mismo Bajo Cauca. Entonces, hacemos unos circuitos y unos viajes negativos que van generando una huella de carbono muy importante. Entonces, ahí se viene trabajando también desde la Secretaría de Productividad y Agricultura en todo el proyecto de las plazas de mercado. También venimos trabajando en volver, digámoslo, a retomar esa agricultura artesanal, una agricultura alejada de todos estos fertilizantes y todos los químicos que hoy le ponemos a los cultivos. Entonces también se viene trabajando en un programa muy importante. Entonces yo creo que hoy la Secretaría de Agricultura viene haciendo esfuerzos muy importantes en ese sentido, pero aquí es muy importante, y lo hablábamos ayer en el comité científico, es muy importante empezar a traer a esos grandes sectores, a Fedegan, a Colanta, a los arroceros, a poder mirar cómo con ellos somos capaces de construir unos pactos, como lo decía el gobernador hace un segundo, unos pactos colectivos que cada una de sus acciones se lo puedan seguir haciendo, pero lo hagan con unos procesos mucho más limpios. Gobernador, una pregunta con respecto ya al tema inmobiliario. Aquí vemos unos aspectos, pero entonces, claro, estamos en Quirama, Oriente. Cuando uno viene, entonces hay un sinnúmero de proyectos que se están desarrollando. Edificios, pues lotes que antes eran para ganadería o pues digamos para la agricultura en general, ya son para vivienda, edificios que tenemos, aumenta la densidad y entonces cómo mantener ese equilibrio desde lo rural que cada vez está más urbanizado y en este caso, pues ahorita que estamos en Oriente, pues mucho más todos estos municipios de Oriente.
Sí, yo creo que el crecimiento urbano en cierta medida no necesariamente tiene que ser malo, ni tampoco en cierta medida puede evitarse. Las ciudades son una gran creación de la humanidad, de la civilización. Lo que creo que debemos buscar, y es parte de lo que serán respuestas en el marco de la evolución de la discusión de la emergencia climática y de la asesoría y el acompañamiento del comité científico, es cada vez cómo construimos, como lo hemos querido siempre impulsar, ciudades para la vida, ciudades que sean mucho más amigables con el medio ambiente, digamos, con un impacto que ya se viene logrando en otras partes del mundo, que sea equilibrado, que se equilibre y se compense el impacto en la construcción. Y en algunos casos no solo se equilibre, sino que se puedan tener casi que una suma positiva. Y eso se tiene que lograr con diseñar las nuevas ciudades y los nuevos crecimientos de las ciudades en una forma mucho más inteligente y mucho más amigable con el medio ambiente. Y allí, por ejemplo, hay aspectos que la gente a veces considera negativos, pero bien manejados pueden ser positivos, y es la densidad de las ciudades. En general, pero eso hay que hacerlo pues adecuadamente, son diseñadas ambientalmente en forma más adecuada, ciudades más densas, más compactas, que ciudades mucho más extendidas, que tienen una huella ecológica mucho más grande. Esa extensión de las ciudades hace, por ejemplo, que los temas de movilidad y de transporte sean mucho más gravosos para el medio ambiente. Entonces, yo creo que lo que debemos buscar es que el crecimiento normal de las ciudades, por 12 aspectos, porque sigue creciendo la población, pero además porque siguen teniendo una capacidad de atracción sobre otros centros poblados, se dé en una forma adecuada, inteligente, cumpliendo no solo, y esa sería una ambición de una ciudad para la vida, que ese crecimiento no solo sea, digamos, completamente equilibrado. Los más técnicos tienen una expresión para eso, creo que es efecto cero o costo cero en la compensación, pero yo diría que de un efecto positivo, o sea, que los impactos que tengan en el medio ambiente sean menores que las compensaciones que haga. Y de ahí, por ejemplo, viene toda la escuela que hoy se va creciendo enormemente de las green cities o las ciudades verdes, los edificios verdes, los grandes edificios que tienen cantidad, parecen unos inmensos árboles, las terrazas verdes como la que hicimos en la alcaldía de Medellín en nuestro gobierno, que van contribuyendo a ese concepto de un crecimiento mucho más amigable con el medio ambiente y más sostenible de las ciudades. Bueno, antes de que nos vamos a un corte de comerciales, quiero preguntarle a Paola, para este tema de las ciudades, para la vida, bajo el concepto de lo que nos habla nuestro gobernador, ¿cómo lo hace el ciudadano del común? O sea, con todo lo que has estudiado, has visto, ¿cómo hace ese ciudadano del común para aportar a una ciudad para la vida? Bueno, yo creo que aquí es fundamental reconocer que una de las cosas que se va evidenciando cada vez más y que es una de las causas también estructurales de lo que está ocurriendo con la emergencia climática es la inequidad y la desigualdad social que existe. Entonces yo creo que en primer lugar hay que reconocer que las causas de lo que está ocurriendo son diferenciadas, no todos somos igualmente responsables y por el otro lado no todos somos igualmente vulnerables. Entonces yo creo que ahí es muy importante reconocer esas vulnerabilidades propias y de los demás, también pensando en las diferentes acciones que podemos llegar a tener. Entonces, si uno se pone a pensar, por ejemplo, en los motores que hay detrás de esto, lo conversábamos el día de ayer, por ejemplo, la alimentación es algo que entra a ser parte central de este asunto, porque gran parte de las emisiones están asociadas a unos sistemas productivos.
que finalmente son producción más que de alimentos, de productos de consumo, no solamente de los alimentos, muchos otros consumos. Entonces yo creo que ahí, digamos, desde el punto de vista de las posibilidades de las personas que tenemos la posibilidad de mirar esas formas de consumo, sin lugar a dudas eso es algo que tenemos que hacer, porque finalmente esto es un cambio que se necesita en muchas fases, no es solamente, digamos, por parte del consumidor, sino que eso también tiene que acarrear unos cambios también en el sector productivo, por eso es que acá tiene también que haber personas de esos sectores productivos. Pero por el otro lado también tenemos que pensar que no todas las personas tienen esa posibilidad de decir yo no voy a consumir esto. De decidir. No pueden porque viven con pocos recursos, porque finalmente van a la tiendita que tienen y en la tienda que hay les venden lo que los grandes productores producen. Entonces yo creo que desde ese punto de vista pues está bien que hay unas acciones individuales, que nosotros todos tenemos una responsabilidad en esto, pero también hay que reconocer que digamos esas vulnerabilidades son bastante diferenciadas y que parte de lo que hace la emergencia climática, digamos que la gran tragedia detrás de esto es que esas desigualdades se van haciendo cada vez más grandes, porque finalmente las estrategias que tenemos finalmente no le permiten a las personas más vulnerables adaptarse. Hablamos de adaptación, hablamos de mitigación, hablamos de carbono neutralidad, vamos a ser carbono neutros o vamos a empezar a tener, digamos, un balance positivo, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo social también de eso? Entonces yo creo que eso es algo que es importante discutir cuando hablamos sobre adaptación y mitigación de cambio climático. Bueno, Paola, muchísimas gracias. Al secretario, a muchísimas gracias. Nos vamos a ir a un corte para que regresemos nuevamente a este tema de emergencia climática, las acciones que se están realizando desde la Gobernación de Antioquia. Ya regresamos. Regresamos a Unidos con el gobernador aquí en Teleantioquia. Estamos hablando de emergencia climática, las acciones, el trabajo que viene realizando la Gobernación de Antioquia precisamente para este tema que tiene muchos frentes. En este bloque vamos a hablar, pues además de evidentemente el gobernador de Antioquia, tenemos a dos personas invitadas, Sara Cristina Vieira, ingeniera civil con doctorado en en ciencias atmosféricas y de la Tierra, es experta en meteorología, especialista en gestión ambiental, meteorología y en calidad del aire, Bienvenida, Sara. Muchas gracias. Y Jorge Pérez, arquitecto urbanista, miembro también del comité científico, ambos miembros del comité científico que se reunió aquí en Quirama ayer miércoles, fue subdirector de planeación del área metropolitana y exdirector de planeación de Medellín. Actualmente también es consultor del Banco Mundial y consultor de la Gobernación de Antioquia. Bienvenido, Jorge, a este espacio. Buenas noches y gracias. Bueno, comencemos hablando entonces pues de ciudades, ¿cierto? Como nosotros, pues varios ejemplos que hemos vivido en la ciudad de Medellín, y está Parques del Río, lo mencionaba también en la reunión el gobernador, el Jardín Circunvalar, y entonces son acciones que ya hemos venido haciendo precisamente para entender mejor esas ciudades y cómo hacer esas ciudades resilientes, o cómo lograr que esas ciudades cambien a ese futuro. ¿Cómo entender las ciudades en ese aspecto, Jorge? Pues lo que tenemos que comprender es que la explosiva urbanización del planeta y particularmente de América Latina y de Colombia nos han llevado a que nuestras ciudades adquirieron unas escalas y unas magnitudes gigantescas muy rápidamente, con muchísimas precariedades, y las precariedades no son solo las de aquellas comunidades que viven en precariedad extrema, sino que nosotros tenemos precariedades incluso en territorios como el barrio El Poblado o como otros barrios de mejor estándar en la ciudad. Pero eso mismo pasa en el departamento, y si uno mira el Valle Metropolitano y otros municipios de Antioquia, pues esa realidad es así. Además, hoy vivimos otros problemas que son pandemias, no solo el COVID, sino la pandemia de la inequidad brutal que vivimos en el departamento,
pero también los problemas de la emergencia climática. Entonces todo eso junto arma una especie de cóctel de preguntas o de interrogantes sobre nuestro desarrollo que nos obliga a reaccionar como sociedad, a cambiar en lo que sea posible, y pues algunos hablan de regeneración o de renovación de esos tejidos urbanos que se han ido creando para que podamos vivir con mayor calidad de vida, con mayor seguridad, pero al final con mejor salud, porque parte de la idea y la filosofía que el gobernador inspiró cuando gobernó Medellín, por ejemplo, de Ciudades para la Vida, tiene que ver con esa idea de que las ciudades como hábitat enferman o generan condiciones de salubridad y de calidad de vida superiores. ¿Enferma la calidad del aire en Medellín, Sara? Pues varios estudios han mostrado que efectivamente la calidad del aire sí tiene efectos nocivos sobre la salud de la población, ¿cierto? Ya digamos hay pues no solo estudios desde las universidades, también la misma Secretaría de Salud del municipio ha logrado mostrar que hay una conexión entre la calidad del aire y la salud efectivamente. Y gobernador, ¿qué acciones, digamos, aquí tenemos entonces esos temas que son de la ciudad de Medellín y de muchas ciudades, ¿cierto? Porque esto pues realmente son enfermedades que ya tenemos las ciudades. ¿Qué está haciendo, digamos, dentro del plan que tenemos y el trabajo que se viene haciendo? ¿Cómo lograr entonces sanear o trabajar para sanear esas ciudades? Nosotros, como de alguna manera lo decía Jorge, hemos venido impulsando un concepto que creemos que no solo es un concepto que se ajusta o se debe ajustar a Medellín, sino que es un concepto que tiene validez universal, que es el de ciudades para la vida. Ciudades que pongan en el centro de sus preocupaciones, de su planeación, de su diseño, el respeto, la protección, el cuidado, la honra de la vida en forma holística. Y ahí, por ejemplo, mencionemos dos temas que son obviamente sustanciales, no solo para la conservación de la vida, sino para la calidad de la vida, y son el aire y el agua. Entonces, voy a detenerme en uno, que es el agua, para dejarle a mis compañeros, muy especialmente pienso yo a Sara, que es especialista en el tema del aire, ese punto. Y mire, hemos hecho cosas increíbles, la humanidad ha hecho cosas increíbles, y digamos lo hemos hecho nosotros también en Colombia, hemos aniquilado los ríos, los hemos contaminado hasta matar toda forma de vida que había en ellos. Pero de alguna manera, en forma increíble, ni siquiera nos hemos quedado allí. Después de aniquilarlos, los hemos enterrado vivos y los hemos cubierto con cemento y con lo más hermoso que tenemos, lo más espectacular, la fuente de la vida. Hoy uno ve cómo la humanidad está a la búsqueda de agua en el universo, porque encontrar un planeta un exoplaneta donde de pronto haya agua es tal vez encontrar la posibilidad muy cierta de que haya vida. El agua es vida y nosotros le hemos hecho lo que le hemos hecho, es increíble. Pero yo creo que vamos empezando a recuperarnos, vamos empezando a recuperar ese tiempo perdido y esos errores cometidos a costos muy altos. Miremos, por ejemplo, cómo hemos avanzado en Medellín, y eso nos debe generar satisfacción, obviamente también una gran reflexión, en la recuperación del río Medellín. Pero eso ha costado miles de millones de dólares, es decir, billones de pesos. Hemos aniquilado los ríos para después, con costos impresionantes, tener que recuperarlos. Y está bien que los recuperemos, pero lo que está bien es no aniquilarlos. Y por eso es que ahora, para ir al frente que nos ocupa, con la declaratoria de emergencia climática, en gran medida lo que queremos es revertir los daños que hemos hecho y buscar cómo no hacemos esos u otros nuevos en el futuro. Y para eso necesitamos
todo este equipo de gente especialista, conocedora en los distintos frentes, pero no son ellos ni es el gobierno, tiene que ser toda la sociedad coherentemente. Entonces, ¿qué ha hecho Antioquia, qué ha hecho Medellín y qué estamos haciendo? Por supuesto, las plantas de tratamiento de San Fernando y la planta de tratamiento de Bello, pero ya estamos llegando al nivel de que el río Medellín pueda en el futuro empezar a recuperar la vida, pero falta mucho en otros aspectos. Pero paralelamente, y tengo el orgullo de decir que nuestro gobierno ha participado fuertemente en eso, hemos buscado la construcción del Parques del río Medellín para honrar esa recuperación del río y para convertirlo en el centro de nuestra ciudad, como fue y debe ser y debió haber sido siempre. En el punto de encuentro, un río nuevamente recuperado, con vida, un río que entre otras oigamos, porque el bullicio de la ciudad enterró hasta el sonido del río. Entonces, eso es, digamos, ese proceso en recuperación del agua, es uno de los valores fundamentales y uno de los bienes públicos fundamentales de una ciudad y de un territorio. Ahí dejo el agua para que sigamos con el aire. Pero, gobernador, aquí entonces uno ve estos proyectos y es, bueno, hay quienes estamos tomando conciencia, creo que en general, pues la comunidad en general, gobiernos, y aquí viene entonces un concepto, pues voy a utilizar una palabra muy de moda en este momento, que es la reinvención, pues por todo el tema del COVID, pero que de otra manera también es la resiliencia, y hay un concepto que habla de esas ciudades resilientes, es decir, volvámonos a inventar o volvámonos a recuperar, partiendo pues de esta conciencia, evidentemente con un montón de acciones que valen miles de millones de pesos, pero parte de la conciencia. Entonces, para entender ese concepto de ciudades resilientes y continuar nosotros hablando de hacia dónde vamos, vamos a ver, tenemos a una invitada que nos ayuda a entender muy bien lo de las ciudades resilientes. El término resiliencia es un término, digamos, relativamente nuevo en su aplicación a los ámbitos urbanos y del territorio. Y se refiere a la capacidad de recuperarse frente a condiciones, digamos, de deterioro o adversas que tiene un territorio y su población, obviamente, para poder recuperar unas condiciones que se habían perdido en términos urbanísticos, en el ámbito social o en el ámbito de la seguridad. Entonces se habla de resiliencia, sobre todo aplicada a esos territorios que han sufrido eventos graves de cualquier naturaleza y que son capaces de reponerse a ellos para volver a encontrar unas condiciones que permitan retomar unas calidades de vida digamos, más adecuadas y dentro de unos estándares mucho mejores. En Antioquia es supremamente importante hablar de resiliencia. Es más, resiliencia no solo en términos ambientales y de recuperación, sino resiliencia en cuanto a ofertar oportunidades repartidas dentro del territorio, dentro de las subregiones, y eso es clave para que las personas encuentren en el lugar donde viven las posibilidades para poder crecer en lo educativo, en lo laboral, en lo económico y progresar, pero dentro del respeto al territorio, dentro del respeto a las condiciones y a las riquezas propias de ese territorio para que no sean finitas, sino que se puedan preservar de manera que se puedan tener actividades que logren esa preservación. Para seguir hablando entonces del río, o sea, entendemos la resiliencia, vimos un ejemplo de, pues, Parques del Río, lo ponía el gobernador, pero que es un ejemplo, ¿qué es ejemplo? Me hago entender, es decir, varios de los municipios de Antioquia en este momento están pensando en cómo, pues, volcar, digamos, su mirada al río para recuperarlo. Jorge, ¿qué municipios de Antioquia lo están haciendo?
Yo tengo que decir que esto es una iniciativa del gobernador, pero que encontró un eco impresionante en los municipios. Y tengo que decir también que por todo el debate que nos tocó tan difícil y tan fuerte sobre Parques del Río en el caso de Medellín, es una enorme victoria para nosotros ver que hay una especie de aclamación en los municipios de Antioquia sobre la idea de tener un río o una quebrada que atraviesa el municipio convertida en el alma del municipio. Ese sueño ya se vendió. Entonces, hoy tenemos la realidad de un trabajo pues armonioso con muchos municipios del departamento, entre los cuales hay que decir que vamos muy avanzados con Río Negro, con Apartadó, con Marinilla, con Guarne, con La Ceja, con Don Matías, entre muchos otros, y hemos venido haciendo una estrategia de trabajo conjunto con los alcaldes y sus equipos, donde, como digo, es una especie de sueño compartido, y no estoy exagerando cuando digo en las reuniones con los alcaldes que te dicen, es que este es el proyecto más importante de mi alcaldía, cuidado pues, apóyenme, y yo creo que esa ya la ganamos, y lo otro es que estamos haciendo una estrategia con todos los aprendizajes del caso Medellín, pues porque claro, los proyectos tienen una enorme complejidad, pero nunca la de Medellín, porque no hay toda esa estructura vial, de infraestructuras de redes, etcétera, que tenía el caso de Medellín. Y el entusiasmo pues nos tiene realmente comprometidos. Yo creo que Antioquia se va a caracterizar en los próximos años por ser un territorio de municipios con parques del río, parques de las quebradas de Antioquia. Que vuelve a mirar a sus ríos. Sí. ¿Y cómo hacer de Medellín, entonces, Sara, resiliente en el tema de la calidad del aire? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se está haciendo bien? ¿Y qué nos falta para que realmente logremos que esta ciudad recupere su aire? Bueno, yo creo que este asunto de la calidad del aire está muy relacionado pues, con algo que se ha discutido ya en este espacio del Comité Científico, y es la manera como ocupamos el territorio, en particular pues este Valle de Aburrá. Entonces, cómo están distribuidas las industrias en el Valle de Aburrá, el medio que usamos para movilizarnos allí pues en nuestra ciudad. Entonces se deben generar una serie de acciones que, digamos, apunten a tratar esos temas precisamente, ¿cierto? Entonces cambiar, por ejemplo, las formas de movernos en la ciudad, ¿cierto? Que es algo que ya pues se está haciendo en la ciudad, por ejemplo, las empresas que ya tienen planes de movilidad sostenible, ¿cierto? Y están buscando, por ejemplo, promover teletrabajo, ¿cierto? O también incentivar otras maneras de llegar al lugar de trabajo, ¿cierto? Que no tenga que ser en el vehículo particular, ¿cierto? Que las personas se movilicen ya sea en bicicleta o caminando o incluso, digamos, el vehículo compartido. Entonces ya hay, digamos, alguna serie de acciones que se están implementando. Estas acciones, digamos, se deben promover para que se implementen en un largo plazo, ¿cierto? No pueden ser acciones que correspondan, digamos, a un gobierno, a un periodo de años cortos, ¿cierto? Es algo que se debe mantener en el tiempo para que efectivamente tenga un impacto, pues, y podamos llegar a decir que en ese aspecto de aire la ciudad pueda llegar a ser resiliente. Y bueno, y aquí voy a hacerte otra pregunta, y es porque siempre está la duda, la gente dice, ¿es el carro particular el que más contamina? ¿Son los camiones que también les dicen los camiones chimaneas? No, que es que mire, son las empresas que yo estoy viendo que mire todo el gas que están sacando. ¿Realmente el problema es de todos, de algunos? ¿Quiénes son, en el orden de responsabilidades, cómo es? Yo creo que la problemática, ahí estamos todos involucrados, ¿cierto? Tanto, digamos, el transporte de carga, el transporte pues, de las personas que se movilizan a su trabajo, el establecimiento de las industrias. En realidad es un problema de todos. Yo quiero hacer un comentario ahí porque hay varias precisiones que hay que hacer, y es que en el plan de ordenamiento territorial que lideró el alcalde Gaviria, el gobernador, pues se hizo todo un trabajo de inversión de la pirámide de la movilidad y se hizo un planteamiento muy agresivo para priorizar la movilidad no motorizada
Y muchas personas entendieron que era que estábamos diciendo que todo el mundo se tenía que mover en bicicleta. La meta a 12 años en ese momento era que el 10%, o sea, 1 de cada 10 viajes día en la ciudad se hiciera en bicicleta. Y obviamente hay poblaciones, hay comunidades que no van a usar la bicicleta por diversas razones, por topografía, por accesibilidad, por clima, por edad, por enfermedades, pero que el 10% de los viajes se hagan en bicicleta es posible y que se camine mucho más también es posible. El asunto, yo creo aquí, complementando lo que dijo Sara, es que yo creo que el asunto no es ver cómo me excuso diciendo es que mi carro contamina menos que aquel camión que yo veo adelante. El asunto es que al final somos 4 millones de personas en el Valle de Aburrá y lo que hagamos, cada uno sumado va a ser la solución. Pero esperar que la solución llegue de los otros y no de mi parte. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es tomar conciencia individual de cuáles son mis emisiones y mis contribuciones a la degradación del aire y de la calidad de vida y de la seguridad vial, etcétera, y movilizarnos distintos. E igual en todo lo demás. Voy a decir un asunto que me interesa mucho, es llamar la atención sobre la parcelación y la vivienda campestre, que es una pandemia en Antioquia. Los indicadores de suelos dedicados a eso en el centro de la región antioqueña son impresionantes, pero las personas tienen la sensibilidad de que no, yo vivo en el campo, entonces yo estoy contribuyendo al bienestar del medio ambiente. Y resulta que una parcelación igual transforma los bosques, transforma el sistema natural, transforma los sistemas hídricos, desplaza la fauna, desplaza a los campesinos y ocupa un territorio ya impermeabilizado porque un jardín no es un bosque. Solo esas variables, para no hablar de la contaminación de acuíferos con pozos sépticos, los impactos por movilidad, porque toda la gente que vive en parcelaciones se mueve en carro. En fin, hay una cantidad de impactos, pero el ciudadano común dice, no, es mucho más sostenible y amigable con el medio ambiente vivir en mi parcelación. Entonces yo creo que tenemos que asumir mayor conciencia individual y hacernos preguntas más complejas sobre qué es sostenible y qué no es sostenible. Preguntas complejas para temas, digamos un poco un tema complejo que vivimos en este momento, que es el COVID, y es entender que no es solo un virus, es también la respuesta, digamos, del desequilibrio natural que estamos viviendo. Entonces, es también que miremos el tamaño del impacto que llegamos a tener, que un virus, claro, nos está atacando, digamos, a toda la humanidad, pero es el resultado, pues, viene de los animales, de comernos los animales, de arrinconar también a los animales, porque pues hemos dañado por los ecosistemas, el equilibrio de los ecosistemas, y nos hemos llevado bosques, selvas y demás. Sí, yo creo que eso, Andrea, y el tema que comentaba Jorge, nos lleva a un concepto que yo creo que es uno de los más complejos en general, pero muy especialmente en el tema, digamos, de entender el concepto de emergencia climática, de cambio climático y de las responsabilidades colectivas, individuales, es el de la coherencia. Es que en este tema es muy complejo, pero debe buscarse tanto por los individuos como por las empresas, las instituciones, los gobiernos, la coherencia. Hay personas que, por ejemplo, de alguna manera enarbolan o impulsan cierto aspecto de protección al medio ambiente, pero en cierta forma son incoherentes porque utilizan medios de producción o utilizan artículos modernos que impactan igual o más el medio ambiente que supuestamente el reclamo que ellos impulsan. Entonces yo creo que un tema aquí es el de la coherencia. Y en ese sentido, por ejemplo, en cierta forma y en una dimensión global, el COVID-19 es un llamado a esa coherencia. Y eso es, de alguna manera, yo lo quiero recoger porque es uno de los como fundamentos filosóficos o conceptuales que hemos tenido para llamar a esa emergencia climática.
yo quiero destacar y quiero reivindicar que nuestro gobierno ha sido líder en Colombia y prácticamente uno de los primeros en América Latina en declarar esa emergencia climática. Lo hicimos el 18 de febrero del presente año, apenas empezando el gobierno, antes de que empezara todo el impacto del COVID-19, y hoy, en medio de la pandemia y en el futuro de pospandemia que se nos plantea, estamos todavía muchísimo más convencidos de la pertinencia de haber hecho ese llamado de la emergencia climática, de haberla declarado y de con ello haber desatado una serie de acciones y una serie de mecanismos, entre otras el comité científico, que nos va a ayudar, y vuelvo y repito, en cierta medida a construir más coherencia, no solo de los gobiernos, sino de otras instituciones, de las empresas y de las personas, para atacar más adecuadamente esta problemática. Pero en eso hay que ser francos y conscientes de que a veces los mismos ciudadanos o los mismos gobernantes, por la dificultad del tema, somos incoherentes, porque por un lado hablamos de una cosa y por el otro lado borramos con el codo lo que hacemos con la mano. Sí. No, y equilibrar, pues porque aquí viene el tema que usted también mencionaba, gobernador, el equilibrio y la armonía, o sea, cómo lograr también equilibrar cargas, porque entonces tenemos vehículos, estamos diciéndole a la gente, no te montes en vehículo, pero también hay una gran entrada de vehículos, o sea, de motocicletas y de vehículos. Entonces aquí hay un tema económico. Es complejo mantener pues como el equilibrio y la coherencia. Conclusión muy breve, Jorge Pérez, para las personas sobre este tema de la emergencia climática. Yo lo que creo es que ese llamado a la coherencia que hace el gobernador hoy es menos complejo de entender porque estamos viviendo la realidad del COVID. Hace tal vez un año era más complejo entender que la sociedad debía y podía cambiar. Con el COVID se han realizado cambios y ajustes en muchas dimensiones de la vida humana que son evidentes. Y eso nos demuestra que la vida no se acaba si cambiamos. Podemos cambiar, podemos vivir mejor y merecemos hacerlo. Sara, una conclusión muy breve de tu parte. Sí, pues lo que estaba diciendo Jorge, de que esta situación de la pandemia nos llevó a hacer unos cambios, también llama un poco la atención porque sobre pues, los impactos del cambio climático ya se ha venido hablando por un buen tiempo, y pues solo hasta este momento que nos enfrentamos de manera obligatoria a cambiar, digamos, nuestra forma de vivir, es que empezamos a pensar en esto, ¿cierto? En cómo efectivamente ese cambio climático tiene un impacto en las ciudades, ¿cierto? En el territorio, pues en el país. Entonces me parece pues, particular que solo esta situación que nos lleva a un extremo nos haga pensar en este tipo de cosas. Sin embargo, pues al menos nos está haciendo pensar en eso, ¿cierto? Eso es algo, digamos, positivo de esta situación que estamos viviendo. Entonces es como la invitación a hacer conciencia efectivamente de que estamos en una emergencia climática, ¿cierto? Que ya se ha declarado y que esos impactos son a todo nivel, ¿cierto? Ok, bueno, se nos acaba el tiempo, es muy corto, gobernador. Pero bueno, agradecerles la presencia a todos. Este tema va para largo porque pues finalmente es la segunda reunión de este comité de expertos, un grupo muy plural que precisamente ayuda a la gobernación y nos va a ayudar pues a todos a tener unas mejores decisiones de cómo enfrentar este cambio climático. A ustedes muchísimas gracias por la compañía, nos vemos en 8 días aquí en Unidos con el Gobernador. Tengan una feliz noche.